Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. El personaje de Santa Claus o Papá Noel ha ganado tanta fama en el mundo y resulta tan eficaz para representar la diversión y los regalos que puede desplazar a la verdadera razón de la alegría en la Navidad. Jesús nace en Belén. Según varios historiadores, Santa Claus es la distorsión, primero literaria y luego comercial, de San Nicolás, el generoso obispo de Mira, patrono de los niños, navegantes y cautivos. Hay varias teorías sobre el origen de Santa Claus. La más difundida es que fue la empresa Coca-Cola la que inventó el personaje para promover el consumo de su bebida en 1920. De ahí justifican que su vestimenta sea normalmente roja. Sin embargo, en el siglo XIX, escritores de Nueva York intentaron dar un sello nacional a las fiestas de Navidad, llenas de tradiciones cristianas de los inmigrantes europeos. En poco tiempo, las celebraciones dejaron de lado el carácter santo de estas fechas y se popularizaron las fiestas desenfrenadas, con borracheras y desorden público. En 1821 se publicó el libro de litografías para niños Santa Claus, el amigo de los niños, en el que se presentaba a un personaje que llegaba del norte en un trineo con un reno volador. Esa publicación hizo aparecer al personaje cada Nochebuena y no el 6 de diciembre, día de la fiesta del Santo Obispo. Un poema anónimo y las ilustraciones de esa publicación resultaron clave en la distorsión de San Nicolás. Según los expertos del Centro de San Nicolás, fue la élite de Nueva York la que logró nacionalizar la Navidad a través de Santa Claus y el apoyo de artistas y literatos como Washington Irving, John Pintar y Clement Clark Moore. En 1863, durante la Guerra Civil Americana, el caricaturista político Thomas Nast comenzó a dibujar a Santa Claus con los rasgos que ahora le atribuyen: gorro rojo, abundante barba blanca y abultado vientre. Junto con los cambios de apariencia, el nombre del santo cambió a Santa Claus, una alteración fonética de Sankt Niklaus en alemán. Fue solo en 1920 cuando Santa Claus apareció por primera vez en un anuncio de Coca-Cola. Desde el centro de San Nicolás en Michigan, Estados Unidos, un centro virtual donde la gente puede aprender más sobre la figura del santo, han querido remarcar 6 diferencias principales. 1. Santa Claus se asocia a la infancia. En cambio, San Nicolás es un modelo de cristiano para todas las edades, por su vida de virtud. 2. Santa Claus, como lo conocemos, surgió para aumentar las ventas y el mensaje comercial de la Navidad. En cambio, San Nicolás llevó el mensaje de Cristo y la paz, la bondad y el mensaje cristiano de esperanza. 3. Santa Claus alienta el consumo, mientras que San Nicolás promueve la compasión. 4. Santa Claus aparece cada año para ser visto, por un periodo corto de tiempo. En cambio, San Nicolás es parte de la comunión de los santos y nos acompaña a través de la oración y su testimonio. 5. Santa Claus vuela a través de los aires desde el Polo Norte, mientras que San Nicolás caminó por la tierra preocupándose y atendiendo a los más necesitados. 6. Para algunos, Santa Claus sustituye al niño de Belén, pero San Nicolás nos señala y conduce a todos al niño de Belén. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Camboya, nueva iglesia dedicada a Santa Teresa entre los arrozales. Indonesia, pena de cárcel para las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Italia, Ferrari restaurará fresco en Asís de la Virgen con San Francisco. Japón, único defensor del matrimonio ante el G7. Pasaremos después a las noticias nacionales. Se abre en Madrid la fase diocesana para la beatificación de Carmen Hernández. Monseñor Said Meneses, 8 consejos para evangelizar la sociedad líquida. Sacerdote responde a youtuber que cuestionó el sentido cristiano del sufrimiento. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Motu propio del Papa sobre las personas jurídicas instrumentales de la Curia. El Papa Francisco alienta a voluntarios de la JMJ. Catequesis sobre el discernimiento del Santo Padre. Una iglesia de ladrillos en medio de un campo de arroz. El 30 de noviembre, la comunidad cristiana de Kampong Ko, en la prefectura apostólica de Battambang, Camboya, tuvo la alegría de celebrar solemnemente la consagración de su nueva iglesia dedicada a Santa Teresa de Ávila. Presidió el rito en presencia del jefe de la aldea y las autoridades locales, el prefecto apostólico Monseñor Enrique Figaredo Álvar González. Junto a él se encontraba el párroco del distrito de Kampong Tom, el padre Cristofia Komlavi, misionero del PYME originario de Togo, que trabaja en Camboya desde 2015.
Fue él, con el aporte de la comunidad local, quien completó la obra iniciada por su antecesor, el jesuita Marc López, gracias al apoyo de una benefactora española y las obras misionales pontificias. Kampong Co, cuenta el padre Cristofia, se encuentra a 17 kilómetros de la capital provincial, Kampong Tom. Es un pueblo perdido en los campos de arroz, habitado por gente sencilla, jemeres y vietnamitas de tercera o cuarta generación. Tiene una historia importante para nuestra comunidad católica. Nació y creció como pueblo cristiano antes de Pol Pot, reuniendo a los pobres a los que el padre Benet Robert, un misionero francés del MEP, dio la oportunidad de cultivar los campos de arroz protegidos por una pequeña presa que había construido. Por eso aquí no hay una pagoda budista. Kampong Co es la iglesia madre de este rincón de Camboya, no lejos del lago Tonle Sap. De aquí provienen las comunidades católicas que hoy también han surgido en los pueblos cercanos. Pero eso es, no obstante, fruto de una historia dolorosa. El templo que se acaba de dedicar a Santa Teresa de Ávila es la cuarta iglesia de Kampong Co. Después de la primera, que era de madera, el padre Bennett construyó otro hermoso edificio de ladrillo en 1965. En 1970 la comunidad contaba con 800 cristianos, pero después llegó la guerra y la gran iglesia fue destruida por los bombardeos estadounidenses. El resto lo hicieron los Jemeres Rojos. En 1995, en el lugar exacto donde se encontraba la iglesia destruida, se construyó una tercera, de madera, para la comunidad que había vuelto a comenzar. El padre Franco Legnani, otro misionero del PYME, acompañó el renacimiento de la aldea de 1997 a 2008. La pobreza era entonces extrema, recuerda. No había camino para ir a Kampong Co, y en la estación de las lluvias solo se podía llegar en barcas. Esa pequeña iglesia de madera era el único punto de referencia. Hoy la situación ha cambiado. Ha llegado la carretera, la electricidad y la conexión a Internet. Las comunidades son más fáciles, pero para muchos jóvenes también significa poder tomar caminos muy diferentes. Por lo tanto, los desafíos para una presencia misionera no son menores que los de ayer. La cinta de la inauguración, cuenta el padre Cristofia, fue sostenida por las dos mujeres más ancianas del pueblo. Una de ellas tiene 102 años y fue bautizada por el padre Bennett. Era una forma de demostrar que queremos transmitir a sus nietos la misma fe que ellos han custodiado. Las imágenes de las paredes de la iglesia fueron realizadas por un pintor que pinta en las pagodas. Al principio dudó porque nunca se había enfrentado a la iconografía cristiana. El padre Cristofia le señaló el tabernáculo y le dijo: «Allí está el espíritu que es dueño de la tierra y del cielo, pregúntale a él». El pintor se quedó un rato dentro y después aceptó. Así que hoy la gente de Kampong Co está orgullosa de su iglesia, que no desmerece en comparación con las pagodas. Pero en el corazón del padre Cristofia sigue habiendo otro sueño. Tenemos un jardín de infancia, pero también necesitaríamos una pequeña escuela con un centro pastoral. 4 aulas para apoyo escolar de los niños y las reuniones, una aula de informática para los jóvenes. No podemos dejar que se pierdan en las drogas o se vayan a la ciudad a trabajar en las fábricas. Esta es la misión que hoy tiene Camboya. El Parlamento de Indonesia aprobó este martes 6 un nuevo código penal que prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio con penas de hasta 1 año de cárcel. El nuevo código, que se aplicará tanto a indonesios como a extranjeros, prohíbe también la cohabitación entre parejas no casadas. Fue aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos. El código no entrará en vigor hasta dentro de 3 años para permitir que se redacten los reglamentos de aplicación. Actualmente Indonesia prohíbe el adulterio, pero no las relaciones prematrimoniales. Maulana Yusran, subdirector de la Junta de la Industria Turística de Indonesia, declaró que el nuevo código es totalmente contraproducente en un momento en que la economía y el turismo empezaban a recuperarse. Lamentamos profundamente que el gobierno haya cerrado los ojos. Ya hemos expresado nuestra preocupación al Ministerio de Turismo por lo perjudicial que es esta ley, afirmó. En su intervención en una cumbre sobre inversiones, el embajador de Estados Unidos en Indonesia, Sung Kim, afirmó que la noticia podría dar lugar a menos inversiones extranjeras, turismo y viajes a la nación del sudeste asiático. Criminalizar las decisiones personales de los individuos tendría un gran peso en la matriz de decisión de muchas empresas a la hora de decidir si invertir o no en Indonesia, puntualizó. Albert Aries, portavoz del Ministerio de Justicia indonesio, afirmó que las nuevas leyes que regulan la moralidad están limitadas por quién puede denunciarlas, como el padre, el cónyuge o el hijo de los presuntos delincuentes. El objetivo es proteger la institución del matrimonio y los valores indonesios y al mismo tiempo poder proteger la integridad
intimidad de la comunidad y también negar los derechos del público o de terceros a denunciar este asunto o a hacer de jueces en nombre de la moralidad, afirmó. Buena parte de la prensa del país ha criticado la medida asegurando que es un retroceso en los valores democráticos, con lo cual dan a entender que el adulterio y la fornicación forman parte de esos valores. En respuesta a las críticas, el ministro de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia, Yasona Lawli, declaró al Parlamento: "No es fácil para un país multicultural y multiétnico hacer un código penal que dé cabida a todos los intereses". La Basílica de San Francisco de Asís restaurará durante un año un importante fresco que representa a la Virgen María sentada en un trono con el Niño Jesús, acompañados por un histórico retrato de San Francisco. Esta importante obra de arte es conocida como La Majestad de Asís y fue realizada por el pintor italiano Cennini di Pepo. El Sagrado Convento de San Francisco de Asís informó que la restauración de esta importante obra de arte iniciará en enero de 2023 y que durará un año. Además, un comunicado oficial informó que será posible la obra de restauración gracias al donativo de la empresa automovilística Ferrari. La Majestad de Asís es famoso porque representa, además de una imagen monumental de la Virgen entronizada, uno de los retratos más antiguos de San Francisco, que según la tradición fue realizado a partir de las indicaciones de quienes lo habían conocido personalmente. El fresco fue realizado en torno al año 1285-1290 y se encuentra en la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco. El custodio del Sagrado Convento de Asís, el padre Marco Moroni, agradeció la contribución de Ferrari por apoyar y valorizar el arte italiano del que somos orgullosos custodios. Además, el franciscano conventual destacó que la obra también nos transmite el retrato más conocido y probablemente más antiguo y realista de San Francisco. Por último, el padre Marco Moroni recordó la descripción de uno de los biógrafos de San Francisco de Asís, Tommaso da Celano, quien en las fuentes franciscanas describió que fue un hombre de estatura media más bien pequeña, cabeza regular y redondeada, rostro algo ovalado y estirado, frente plana y pequeña, ojos negros, de tamaño normal y llenos de sencillez. Por su parte, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, indicó que esta famosa empresa automovilística lleva el nombre de Italia por todo el mundo y resaltó que el país europeo cuenta con un milenario patrimonio artístico. En esta línea, Viña subrayó la importancia de la responsabilidad social de las empresas, que gracias a la colaboración entre entidades públicas y privadas puede dar resultados significativos, y añadió que Ferrari, además del apoyo en la conservación del patrimonio cultural, sostiene también proyectos en el campo de la educación, así como la salud o la protección del medio ambiente. El pasado miércoles, el Tribunal de Distrito de Tokio, Japón, consumó la negativa a dar carta de naturaleza a los mal llamados matrimonios, entre comillas, homosexuales, después de que declarase constitucional la prohibición de estas uniones entre personas del mismo sexo. La decisión del Tribunal de Tokio secunda de esta forma a la expuesta por el de Osaka el pasado mes de junio, declarando que la postura del gobierno japonés, partidario de mantener la definición constitucional de matrimonio entre hombre y mujer, no es inconstitucional. No permitir el matrimonio de personas del mismo sexo no viola la Constitución, reflejó la sentencia de Osaka. La decisión de Tokio se materializó al negar a 8 demandantes una indemnización de 1 millón de yenes, unos 7.000 euros, por considerar que el rechazo de sus solicitudes de uniones homosexuales era inconstitucional. Los 8 demandantes también se encontraban entre aquellas personas que presentaron recursos similares en 2019 en otras ciudades del país. La Constitución nipona, en su artículo 24, define el matrimonio como una unión de mutuo consentimiento entre los dos sexos, y el gobierno no parece tener intención alguna de reformar el texto e introducir estas uniones. La normativa japonesa para el registro civil se basa en el matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que incluye cuestiones como herencias, beneficios fiscales y custodia de menores. Algunas autoridades locales han tratado de emitir certificados en los que se reconocen las uniones homosexuales, pero dichos documentos no son jurídicamente vinculantes. Tras la decisión, Japón se consolida como el único país del G7, el foro de las principales economías capitalistas formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que todavía no se pliega ante el lobby LGBT a la hora de legalizar estas uniones.
Las cifras de Japón son atípicas en términos porcentuales, ya que aunque la cifra de católicos es muy reducida, no llega al 1%, y con reducidas tasas de uniones matrimoniales, los últimos datos muestran que casi el 60% de las parejas que se casan lo hacen en iglesias católicas o de alguna denominación cristiana. El pasado 4 de diciembre tuvo lugar en la Universidad de Vitoria la apertura de la fase diocesana para la beatificación de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello, presente en el acto, al igual que el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Tras su muerte, son muchos los que quieren venir a decir, aunque sea gracias a Carmen por lo que, directa o indirectamente, hizo por sus vidas, ha explicado el postulador de la causa de canonización, Carlos Metola. Hemos conocido a Carmen durante muchos años y hemos visto que hay indicios de haber vivido su vida practicando las virtudes cristianas en un alto grado. Por eso hemos constatado esa fama de santidad. Este es el primer paso. Muchos dentro del camino neocatecumenal y fuera de él estaban convencidos de que había en ella virtudes heroicas, como su dedicación a llevar la buena noticia de Cristo resucitado al mundo hasta los últimos momentos de su vida, incluso en medio de una enfermedad que había afectado a su cuerpo durante más de 1 año y medio. Ahora, pasados los 5 de su muerte, la Iglesia valorará si Carmen Hernández llegará a ser santa. Metola afirma haber descubierto al leer sus diarios íntimos el amor inmenso que Carmen tenía a Jesucristo, a la Iglesia y a la Eucaristía. De estos mismos escritos, dice el postulador, también emerge un lado humano de Carmen que muchas veces no se ve. Cuando se publicó el libro de los diarios, encontramos aspectos ocultos que aún estamos descubriendo, como el lado casi místico que muchas veces la llevó a escribir por la noche frases como «Al final estamos solos. Jesús, mi amado, te amo». Hubo días en los que pudo vivir momentos extraordinarios, encuentros con los papas, envío de familias en misión, pero esa noche escribía «Soy la nada de la nada. Solo busco la vida eterna». Tenía una sorprendente intimidad con Cristo. «Solo te quiero a ti», repitió varias veces en estos escritos que casi parecen una historia de amor. Según Metola, este es uno de los aspectos a examinar en el proceso de beatificación, además de ese grado heroico de vivir la evangelización itinerante. Ella quería parar sobre todo al final, cuando estaba un poco enferma, con heridas en la pierna que no se curaban. Sin embargo, permaneció con Kiko hasta el final, a pesar de que sus fuerzas disminuían, y se dedicó a la proclamación del querigma. Escribió que no podía hacerlo, pero que lo hacía por amor al Señor. Carmen Hernández nació en Olvega, Soria, el 24 de noviembre de 1930. Pasó su infancia en Tudela, Navarra. Desde niña sintió la vocación misionera bajo la influencia del espíritu de San Francisco Javier. Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid. Durante unos años formó parte del Instituto de Misioneras de Cristo Jesús y estudió Teología en Valencia. En el año 1964 conoció a Kiko Argüello en las barracas de Palomeras Altas de Madrid. El Señor les llevó a una síntesis teológico-catequética basada en la palabra de Dios, la liturgia y la comunidad, que será la base del camino neocatecumenal, cuyo estatuto fue aprobado por la Santa Sede en 2008. El entonces arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, les animó a difundirlo en las parroquias. Durante más de 50 años, junto a Kiko Argüello, dio su vida anunciando el Evangelio en el mundo entero. Murió en Madrid el 19 de julio de 2016. En su última carta pastoral dedicada al Adviento, «Mira, hago nuevas todas las cosas», el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ofrece una práctica guía para religiosos, consagrados y laicos de todos los ámbitos para impulsar su vocación evangelizadora. A lo largo del documento se dirige a los fieles proponiendo 8 consejos en torno a la actitud y los espacios que debe ocupar la Iglesia en esta misión. Primero, el apóstol debe mantenerse unido a la oración y a la humildad. Para el obispo es indispensable que el apóstol se sostenga en la oración y en el encuentro con Dios con la fuerza de su gracia, pues en todo proyecto de vida cristiana es preciso plantear la primacía de la gracia como base. Solo así, añade, se puede superar la tentación de pensar que los resultados dependen de nuestras capacidades y de nuestros esfuerzos. Segundo, no puede haber evangelización sin una profunda vida espiritual. Del mismo modo, menciona que la primera actitud del apóstol debe ser una vida de oración intensa que se nutra de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana.
la adoración y la espiritualidad que proviene de ella ha de ser un elemento importante en nuestra vida espiritual. El obispo se refiere por último a la devoción mariana como un aspecto preferente en la actitud de los evangelizadores, ya que su vida es un ejemplo que nos guía como estrella luminosa y su quehacer de madre nos congrega como una familia y nos asegura su intercesión constante. Tercero, vivir la fe aislado es imposible hoy. Mejor en comunidad. Meneses alerta igualmente de que un buen apóstol no puede vivir la fe de forma individualista, ni tampoco el apostolado, porque es imposible en la situación actual y sobre todo porque Dios nos llama a vivir la fe en familia, en iglesia. Cuarto, llevar la alegría y la esperanza a quien no encuentra el sentido. Consciente de que en la sociedad actual hay personas que viven tristes, angustiadas, hastiadas e incluso personas que materialmente lo pueden tener todo, pero han perdido el sentido de la vida y que están cansadas de casi todo, llama a los apóstoles a no perder la alegría a la hora de evangelizar, ofreciendo un testimonio de esperanza y transmitiendo una alegría sencilla y contagiosa que sin duda provocará no pocos interrogantes. Quinto, la evangelización debe impregnarlo todo. A lo largo de su carta, Meneses incide en que la evangelización, el hecho de anunciar a Cristo con palabras y acciones, debe ser algo que abarque todas las situaciones, especialmente la de los laicos, que deben trabajar en la construcción del reino gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según la voluntad de Dios, transformando el mundo desde dentro, como el fermento, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, haciendo presente a Cristo con su palabra y testimonio. Sexto, escuchar y confiar en los jóvenes. Para una óptima evangelización en las condiciones actuales, llama también a los evangelizadores a ponerse ante la juventud con una actitud de humildad y de escucha de sus críticas, de sus deseos y aspiraciones, para poder propiciar en el joven un encuentro con Cristo que transforme su vida, que le haga descubrir en él la plenitud del sentido de su existencia. Séptimo, evangelizar la cultura, los medios y las redes sociales. El arzobispo de Sevilla destaca la importancia de la evangelización de la cultura y la inculturación de la fe, desde todos los ámbitos, pero especialmente desde los foros científicos, tecnológicos, educativos y artísticos. Octavo, mirar Internet con esperanza y ambición apostólica. En este sentido, las redes sociales son solo una más de las posibilidades que ofrece Internet y que debe entenderse como un nuevo foro para la proclamación del Evangelio, para la educación, para la evangelización, para la comunicación interna, para la coordinación y para la comunión. No hemos de tener miedo a las nuevas tecnologías, al contrario, hemos de estar presentes porque son medios que el Señor pone a nuestra disposición para descubrir, aprender, comunicar, para anunciar el Evangelio, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Concluye. El padre Francisco José Delgado respondió a la youtuber Rocío Vidal, quien criticó una petición de oración para que una paciente con cáncer acepte la voluntad de Dios. Rocío Vidal criticó a la organización Universitarios Católicos por pedir oraciones por Elena, una joven española que viene luchando contra el cáncer y que cuenta sus experiencias en sus redes sociales. Recemos por Elena para que sepa abrazar su cruz y para que tanto ella como sus familiares y amigos sepan aceptar la voluntad de Dios, publicó la organización católica en su cuenta de Twitter. La voluntad de Dios es que una chica con toda la vida por delante muera de cáncer, criticó Rocío Vidal. Más ciencia para la investigación contra el cáncer y menos dioses psicópatas. Ante esta crítica, el padre Francisco José Delgado aprovechó la ocasión para recordar la enseñanza de la Iglesia sobre la voluntad de Dios y el sentido del sufrimiento. Es preocupante que no se entienda que cuando un católico habla de que se cumpla la voluntad de Dios, se refiere a la misma voluntad por la que Dios entregó a su Hijo al mundo para salvarlo, dijo el sacerdote español. Además, le recordó a la youtuber que, si Dios existe, su voluntad ha de cumplirse siempre y todo lo que ocurre, bueno o malo, entra dentro del plan de su voluntad. El sacerdote de la Archidiócesis de Toledo también mencionó que aún las acciones malas de los hombres suceden porque Dios las permite. Si Dios permite el mal, siempre es en función de un bien mayor, aunque a nosotros nos cueste o nos sea imposible ver ese bien, expresó. El padre Delgado también recordó que Dios permitió que su propio Hijo, Jesús, fuera humillado por nuestros pecados, torturado y muriera traicionado y despreciado en la cruz. Fue para el bien de nuestra redención y para su propio bien, porque se le dio el nombre sobre todo nombre, indicó.
El sacerdote hizo hincapié en que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, incluso un mal tan horrible como el cáncer. Al respecto mencionó que el cáncer, así como el mal de la cruz de Cristo, es instrumento de redención para el que lo padece y para muchos por los que ofrezcan sus sufrimientos. El presbítero español expresó que los enfermos con cáncer no tienen la culpa de lo que sufren y que Cristo también fue inocente, tal y como dijo el buen ladrón. A su vez, invitó a los que insultan a los que piden a Dios para que ayude a Elena y a sus familiares a aceptar la voluntad de Dios a que presenten otra salida, si es que existe. Nosotros los católicos solo conocemos a Cristo y este crucificado, indicó. Finalmente, el padre Francisco José Delgado dijo que los católicos piden por Elena lo mismo que ruegan para sí, que seamos capaces de convertir todo, hasta el sufrimiento, en un acto de amor a Dios y a los hombres. Recemos por Elena, yo lo hago, no tengo ni oro ni plata, sino el nombre de Jesús Nazareno y el agradecimiento por el testimonio que esta joven está dando a todos, concluyó. El Papa Francisco ha promulgado una carta apostólica en forma de motu propio sobre las personas jurídicas e instrumentales de la Curia Romana, en el que reafirma la importancia del control y la vigilancia de las transacciones financieras. En el futuro, estas entidades serán controladas por órganos como la Secretaría de Economía y no solo supervisadas por sus respectivas instituciones. El motu propio se complementa con una codificación que cubre las entidades en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Ambos fueron publicados el 6 de diciembre y han entrado en vigor este 8 de diciembre. El Papa Francisco señaló en su carta apostólica que las fundaciones y otras entidades afectadas son instrumentales en la realización de los fines propios de las instituciones curiales al servicio del ministerio del sucesor de Pedro. Era necesario, por tanto, añadió, que estuvieran sujetos no solo a la supervisión de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y vigilancia de los órganos económicos de la Curia Romana. Las personas jurídicas instrumentales ya existentes deberán cumplir con lo dispuesto en el motu propio en el plazo de 3 meses. El alcance de la ley es limitado según Vatican News. No se extiende a instituciones curiales y oficinas de la Curia Romana, instituciones relacionadas con la Santa Sede, la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y entidades dedicadas profesionalmente a actividades de naturaleza financiera. La noticia sigue al anuncio del 30 de noviembre de que el Papa Francisco nombró a Maximino Caballero Ledo, de 62 años, para dirigir la Secretaría de Economía tras la renuncia del padre jesuita Juan Antonio Guerrero. El laico español es secretario general, el segundo puesto en la Oficina de Economía desde agosto de 2020. El Papa Francisco estableció la Secretaría de Economía en 2014 como parte de su reforma financiera del Vaticano. Supervisa los aspectos financieros tanto de la Curia Romana como de la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano, incluida una revisión de los informes financieros. El Papa Francisco alentó el trabajo de los voluntarios de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, y destacó que el voluntariado es la fuerza de la Iglesia. Así lo dijo el Santo Padre en un breve videomensaje en español dirigido a los voluntarios de la JMJ, que se llevará a cabo en 2023 en Lisboa, la capital de Portugal. En el vídeo, el Papa reconoció que le impresiona ver en cada iglesia local la fuerza del voluntariado, porque el voluntario es fuerza de choque, ya que consiste en salirse de los esquemas para llevar una cosa adelante. Luego, el Santo Padre subrayó la importancia de la perseverancia en el voluntariado que permite llevar adelante los proyectos. En esta línea, el Papa dijo que el voluntariado es una gracia de Dios y pidió, por favor, asúmanlo con fuerza. Ustedes son una fuerza de la Iglesia, son una dimensión de misión de la Iglesia, porque van allá y mantienen con el voluntariado tantas acciones de la Iglesia, afirmó el Papa. Finalmente, el Santo Padre dijo a los jóvenes, no le tengan miedo al voluntariado, y concluyó, gracias por la generosidad, que Dios los bendiga. En la audiencia general de este miércoles 7 de diciembre, el Papa Francisco advirtió que podemos amar solo en la libertad y recordó que solo Dios sabe que es verdaderamente bueno para nosotros. Podemos amar solo en la libertad. Por esto el Señor nos ha creado libres, libres también de decirle no, explicó el Papa a los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano. Al continuar con su serie de catequesis sobre el discernimiento, el Santo Padre subrayó la importancia de la libertad y advirtió que el ser posesivo es enemigo del bien y mata el afecto. En esta línea, el Papa lamentó los muchos casos de violencia en el ámbito doméstico de los que lamentablemente tenemos noticias frecuentes, nacen casi siempre de la pretensión de poseer el afecto del otro, de la búsqueda de una seguridad absoluta que mata la libertad y sofoca la vida, haciéndola un infierno.
Además, el Santo Padre alentó a la entrega generosa a Dios porque ofrecer al Señor lo que más queremos nos consiente vivirlo de la mejor manera posible y en la verdad, como un don que nos ha hecho, como un signo de su bondad gratuita, sabiendo que nuestra vida, así como la historia entera, está en sus manos benévolas. De este modo, el Papa indicó que en la Biblia el temor de Dios consiste en el respeto de Dios, condición indispensable para acoger el don de la sabiduría. Es el temor que expulsa cualquier otro temor, porque está orientado a aquel que es Señor de todas las cosas. Frente a él nada puede inquietarnos, afirmó el Papa. Por ello, el Santo Padre remarcó que reconocer esto es fundamental para una buena decisión y tranquiliza sobre lo que no podemos controlar o prever: la salud, el futuro, las personas queridas, nuestros proyectos. Lo que cuenta es que nuestra confianza esté puesta en el Señor del universo, que nos ama inmensamente y sabe que podemos construir con Él algo maravilloso, eterno. Las vidas de los santos nos lo muestran de la forma más hermosa, concluyó el Papa. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.